Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en los balnearios de Licanray, Coñaripe, Liquiñe, Curarrehue, Villarrica, Pucón y por supuesto Pirihueico. A cada uno de ustedes Dios les bendice, y también usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendice y prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad. Que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, un Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, un Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres
Yo pido la paz para mi ciudad. Yo pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no es a ti? Nuestra esperanza es Jesús. Nuestra confianza es Jesús. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a Es una bendición poder entrevistar esta mañana a nuestro invitado para el día de hoy. Ella es la hermana Viti Ferreira, que vive en Houston, Texas, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias. Ya, Viti, gracias por haber aceptado, porque nuestros invitados tienen la responsabilidad de contar su testimonio. Esto es teología para predicar a Cristo. Entonces, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Yo nací en un hogar cristiano, mis abuelos y incluso bisabuelos iban a la iglesia evangélica, entonces desde que me acuerdo fui a la iglesia. Pero bueno, todo niño nacido en la iglesia no significa que tiene un encuentro realmente con el Señor. Creo que en algún momento nos empieza a incomodar la palabra y nos damos cuenta que somos pecadores, que tenemos las mismas luchas que la gente de afuera, que nuestras familias también que necesitan desesperadamente del Señor. Y bueno, en la iglesia donde yo estaba sí se predicaba sobre una relación personal. Lo que pasa es que a veces en vez de esperar un tiempo y ver el fruto de la persona, yo me bauticé muy jovencita, muy chiquita, yo me bauticé a los 8 años, yo creía en el Señor, sabía todo lo que tenía que decir, el pastor me hizo la entrevista y yo le decía, yo creo que Él murió por mí y todo eso, pero el verdadero encuentro lo tuve después. Y así que puedo contar un poquito de las cosas que me pasaron. Durante mi adolescencia sí tuve un tiempo, fue un tiempo bastante difícil para mí, depresión y angustia, y una de las cosas con las que yo más luchaba era de no entender por qué ciertas cosas que la Biblia decía, porque yo leía la Biblia y no me pasaban a mí. Entonces creo que mi fe se fue desgastando y el típico religioso que sigue yendo a la iglesia pero no espera grandes cosas del Señor. Entonces empecé a acumular quizá rencor o una gran raíz de amargura, de sentir que el Señor no estaba interviniendo en mi situación, en mis asuntos. Y siempre lo buscaba, pero me acuerdo que tenía una cierta intensidad y después paraba.
entonces terminaba más decepcionada del Señor. Y vivía como podía. Entonces a veces me ponía las pilas, siempre fui a la iglesia, siempre estuve en la música. A los 12 años yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a la alabanza y al servicio a través de la música, me acuerdo perfectamente cuándo fue, y intenté hacerlo y siempre participando en la iglesia y todo, pero a la vez con una crisis interior de saber que necesitaba algo del Señor. A los 17 años estábamos en una situación de crisis en mi familia y vienen unos amigos y dicen, vamos a empezar a leer El Valle de los Huesos Secos. Y yo lo empecé a leer y empecé a llorar y a llorar, a llorar. Y ellos oraron por mí y empezaron a orar por las raíces de amargura y para que yo se cayeran las raíces de amargura de mi vida. Y yo ahí tuve, creo, mi primer encuentro así cara a cara con el Señor y pude sentir la presencia de su Espíritu Santo de una manera fuertísima. Tenía 17 años, estaba trabajando en el negocio de mis padres y me venía corriendo a mi casa para meterme en el closet y orar. Y orar por la familia y clamarle a Dios y orar en llanto. Fue fuertísimo eso. Después, como que un poco se me fue, y los 20 años en Argentina vino un avivamiento muy grande y yo ahí creo que realmente le entregué mi vida al Señor de verdad. ¿Con Anacondia? ¿Con Anacondia? El Anacondia empezó en realidad, pero claro, fue Anacondia, después fue Freyson y después empezaron todas las iglesias. Tuvo un despertar tan grande que yo fui otra persona a partir de ahí. Y lo que sí siento como que en mi iglesia vivió muchas cosas muy impresionantes, pero no entendimos lo que es cuidar la presencia del Espíritu Santo en la vida. Creo que no entendimos lo que era, porque éramos una iglesia que éramos de personas, cristianos muy maduros, carnales, y de repente un cambio muy fuerte. Y seguimos siendo inmaduros y carnales en un montón de cosas, nada más que en la iglesia había una visitación impresionante de parte del Señor. Y nosotros, en vez de quizás, eso lo digo por mí, por otra gente que se siente identificada, no voy a decir que todo el caso fue así, pero no supimos lo que es cuidar la presencia del Espíritu Santo y cuidar la santidad en nuestra vida y cuidar su presencia. Entonces, eso con el tiempo se fue desgastando y llegamos hasta el día de hoy. Siempre estuve sirviendo al Señor, pero yo hace 3 años hice una crisis muy fuerte y me di cuenta que habían cosas que yo había permitido en mi vida que no tenían por qué estar ahí. Depresión o angustia y cansancio, falta de fe. Somos creyentes incrédulos, como se le dice. Andamos diciendo que sí creemos, pero no creemos. O sea, si se nos enferma un niño, en vez de decir vamos a orar, vamos a creer, salimos corriendo al médico. Entonces, el Señor me ha tratado muchas veces. Yo no creo que existe el día que me convertí y desde ahí todo cambió, sino que ha sido un cambio constante en mi vida. El Señor me ha ido llevando y hace 3 años que paré de tocar, paré de hacer de todo y me encerré a buscarlo y a leer la palabra y a conocerlo de otra manera y a obedecerlo, ¿no? A prestarle atención a sus mandamientos. Yo ahora voy a una sinagoga mesiánica, en una congregación que se junta en realidad los sábados y celebra las fiestas de la Biblia, y le empecé a prestar atención a un montón de cosas que sentía que las había ignorado, y esto ha traído, no sé, estoy contenta. Yo soy una persona que me ha costado mucho estar feliz. Y otra cosa que hacemos con mi esposo, dejamos de ver todo tipo de televisión, no vemos nada. Y nos ponemos a ver las series bíblicas esas de los brasileros, esas de Moisés, y ahora nos vimos todo Génesis, es todo lo que vemos. Y nos ha servido tanto, nos ha llenado tanto de fe en estos últimos 3 años. Creo que a partir del COVID y de un año antes, ¿no? El Señor ha hecho una cosa tan impresionante con nosotros como familia. Y yo le estoy agradecida porque creo que la salvación es no solamente salvarnos del infierno, sino salvarnos. Él nos salva de nosotros mismos, Él nos salva de nuestras propias cosas que nos tiran para abajo,
nos salva de una vida mediocre, miserable, nos da gozo. Él quiere una vida de plenitud para nosotros, pero por ahí tenemos que parar de hacer lo que siempre hicimos, dejar de hacer lo que estamos haciendo y llegar a la conclusión de quizá necesito parar y necesito empezar de nuevo. Y eso es lo que yo hice. Yo me metí en mi closet, en mi placar, no sé cómo le dicen ustedes, y a orar de nuevo y empezar de nuevo. A pedirle perdón por haber descuidado su presencia, haberle pedido perdón por haber permitido falta de perdón, o por haber permitido angustia, o por haber permitido la incredulidad, que es un pecado impresionante, la incredulidad. La queja. A una hermana de la sinagoga que yo siempre le agradezco mucho, pero en ese momento me ofendió, porque me dice, usted, hermana, tiene que conocer al Espíritu Santo. Yo le digo, ¿qué quiere decir? O sea, yo pensaba que yo lo conocía y dice, usted habla muerte. Típico argentino, ¿no? Hablando, estoy harta, podrida, cansada. Hablando cosas negativas y en realidad no creyéndole al Señor muchas cosas. Y entonces mi camino ahora es de creerle, de renunciar a toda incredulidad y a toda queja, que fue la que hizo que el pueblo de Israel se quedara en el desierto y se tuviera que morir toda una generación por quejones y por incrédulos. Y bueno, esa es mi historia y en eso estoy en este momento. Hermana Viti, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros su testimonio de vida, porque el Señor no tiene un molde para todos igual, sino que de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Y por eso es que es bueno ir presentando testimonios para crecimiento y edificación del pueblo de Dios. Digo yo, el pueblo de Dios, no el pueblo cristiano solamente, sino que el pueblo de Dios, porque Dios viene a buscar a la iglesia. Y lo he dicho muchas veces, la iglesia somos personas. Usted, yo y todos los creyentes somos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, somos iglesia. Y Él no viene a buscar templos, viene a buscar iglesia. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando, hermana Viti. Yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. Yo estoy a la puerta y llamo, ábreme y déjame entrar. Y en mi necedad le dije que no, ¿cómo me voy a levantar? Ya me he desvestido, he lavado mis pies, ¿cómo me voy a ensuciar? Mi amado trató de entrar y mi alma se conmovió. Yo me levanté a abrirle, pero no me respondió. Si ven a mi amado, díganle por favor que está enfermo mi amor. Un día ama y otro no, que me arrepiento tanto
Está enfermo mi amor, un día ama y otro no. Me arrepiento tanto de mi error que necesito su perdón, que sane mi corazón. Si ven a mi amado, díganle por favor. Na, 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 no, que me arrepiento tanto de mi error que necesito su perdón, sane mi corazón. Si ven a mi amado, quiero pedirle perdón. Si ven a mi amado, díganle por favor, díganle por favor. Y después de esa hermosa canción de la hermana Betty, vamos a seguir conversando con ella en esta cálida entrevista. Hermana Betty, linda la interpretación. ¿Cómo nace esa Si ves a mi amado? Todo el disco ese lo hicimos. Yo estudio la palabra con un amigo de México, se llama descubrelabiblia.org y tiene horas de estudio bíblico. Entonces yo empecé a compartir mis canciones con ellos porque la mayoría de mis canciones son de la Biblia. Entonces esa vez él me dijo, quiero hacer un estudio bíblico sobre cantares, que la relación del Señor y nosotros y su pueblo. El cantar de los cantares. Claro. Empecé a escuchar y yo le dije, bueno, busquemos algunas canciones que yo conozco. Y él me dice, no, las tengo que componer vos, échatelas, me dice. Entonces digo, bueno, me puse a orar porque yo empecé a componer de grande, tengo casi 200 canciones escritas, pero empecé a componer de grande y solamente compongo para el Señor. Nunca compuse para las flores, el amor, mi esposo, no, siempre compuse para el Señor. Ni para el mundo tampoco. No, menos. Y menos. entonces cuando voy a componer algo es solamente si yo veo que la inspiración está y está el Señor ahí. A veces he intentado algo y cuando no sale yo lo dejo, pero esta vez me senté y las canciones salían una tras otra y escuchando un poco el estudio bíblico. Entonces escuchaba y digo, iba entendiendo lo que realmente significaban ciertas cosas, las iba subrayando y me sentaba. Y esa es una canción que a mí me gusta mucho, porque una de las cosas que dice ahí, en Cantares dice, porque estoy enferma de amor. Y nosotros pensamos, ay, enferma de amor. No, lo que está diciendo ahí dice, díganle que mi amor está enfermo, porque cúrenme con pasas y algo más, dice como diciendo, me tengo que sanar. Entonces esa canción dice que está enfermo mi amor, que un día ama y otro no, y que me arrepiento de mi error. Entonces habla de la inestabilidad de la novia, porque vieron cuando viene el novio, ella no lo quiere atender, y es ese pasaje. Entonces ella después sale a las calles y decir, si lo ven, díganle que estoy arrepentida. Entonces toda la historia de cómo el novio busca a la novia y la novia es la inestable de acá de la relación, ¿no? Y que somos nosotros, pero como él nos ha escogido. Entonces aprendí mucho con eso. Después hay un video también de Descubre la Biblia donde está toda la explicación y las canciones. Y bueno, siempre que he compuesto ha tenido que ver con la Biblia. Hermana Betty, para nuestro público televidente, ¿cómo nace el llamado vocacional a la música? Porque Dios tiene dones y talentos de regalo para nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo nace el llamado vocacional a la música?
Bueno, mi familia todos tocan algo. Mi hermana es pianista de tango y profesional, ha tocado en todos los estilos. Todos mis hermanos, mi hermanita más chica canta y toca el piano, toca un poquito de guitarra, mi hermano Joel, Diego, y él de todo, los instrumentos que sea. Entonces, mi papá es pianista, director de coro, mi mamá toca el piano también, siempre estoy dirigiendo coro, entonces yo nací cantando en el coro de mi papá y siendo parte. Lo que pasa es que también yo tuve un llamado personal a los 12 años y lo entendí. Y después también, como que un momento tuve que hacer una decisión concreta, cuando fue ese tiempo de la renovación en Argentina, que me tocó tanto el Señor. Yo tenía una colección de CD y en ese tiempo los CD eran carísimos, era un lujo tener CD de música mundana, ¿no? Y cuando el Señor empieza a hacer realmente como que me desperté espiritualmente, empecé a ver los CDs, uno de los que yo tenía, los tipos estaban todos tatuados con serpientes y todas las canciones, y yo me levantaba escuchando eso, porque yo realmente sí tenía una depresión. Y después otro que yo había comprado, la primera canción habla de un extraterrestre y tenía una pirámide, uno de los cantantes, y la otra tenía una serpiente, y como que empiezo a ver, digo, todo esto es dañino. Entonces, no había entendido lo de las inspiraciones y que el enemigo lo que puede inspirar. Entonces ahí me di cuenta, ahí tiré todo eso CD. Me costó hacerlo, pero dije, yo voy a hacer un sacrificio, porque entendí que el Señor me iba a ungir si yo hacía eso. Entonces cuando después que pasó un tiempo, ¿no? Yo ya me vengo para acá, empezamos una iglesia acá, y cada vez que había una predicación algo, yo hacía el lema de la canción, y me di cuenta que el Señor me había inspirado con eso, pero también es como que uno también tiene que limpiar el vaso, ¿no? Sí, yo creo que la inspiración es muy fuerte, y hay gente que dice, no, yo escucho a diferentes músicos porque agarro ideas. Yo digo, creo que el que mejor idea nos puede dar es el Señor. Y a veces estamos de copiar al mundo y hacemos lo mismo que ellos hacen y tenemos los mismos resultados. Entonces, yo cuando empecé a componer digo, bueno, voy a hacer algo, no importa que le guste, me tiene que gustar a mí y que le guste al Señor. Y después si los demás lo escuchan, bien. Entonces él sabe, pero sí, el llamado lo tengo hace muchos años, pero se ha ido perfeccionando. Y también muchas veces uno lo tiene que entregar, porque se puede terminar un ídolo. La música es muy fuerte, los músicos adoran a la música, a veces más que al Señor. Entonces yo le tengo que poner la música a los pies de él y decirle, bueno, más importante es que el Señor se glorifique, con música, sin música, conmigo, sin mí, y eso no es fácil. Eso no es fácil. Claro. Hermana Viti, para nuestro público televidente, la mayoría de los músicos son artistas, no son Pero con siervos. H. Son artistas sí. con H, nos tienen hartos, dice. Sí, nos tienen harto, eso es. Son artistas con H. Y algunos que son instrumentistas también, oiga. Son instrumentistas artistas en la música. Entonces, por eso era la pregunta, ¿cómo siente el llamado vocacional a la música? Porque el Señor no tiene un molde para todos igual, sino que es distinto. Y con lo que ha hecho en Viti Olaya, le voy a decir yo, porque yo la conozco por Olaya, ¿ya? Viti Olaya, entonces lo que ha hecho con Viti Olaya es una forma de actuar del Señor, porque Él hace con nosotros como conviene, como nos hace bendición a nosotros, no como el mundo quiere, sino como Él quiere. Así que damos gracias al Señor, hermana Viti, por esta valentía de haber presentado su testimonio valientemente en Puertas Abiertas. Y vamos a ver cómo es la respuesta del público para tener una nueva entrevista con usted, ¿ya?
Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Señor usted. bendiga a todos los que escuchen y que puedan renovar su encuentro con el Señor, que el Señor quiere hacer mucho más con nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Hasta el último momento Él quiere trabajar con nosotros, porque nos creó con ese propósito de que le sirviéramos. Y ese Sí. fue el propósito desde el principio cuando creó a Adán y Eva. La obediencia, les dijo, no comerán de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el enemigo apareció en el camino de nosotros y tentó a Eva cuando no estaba con su esposo y le dio de comer ahí, le echa la culpa a Dios, le dice la mujer que tú me diste, le dice. O sea, siempre tratamos de sacar las castañas con la mano del gato, hermana, echándole la culpa a otros. Pero los culpables somos nosotros. Así que muchas gracias, hermana. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Como el viento sobre el mar, como el rayo tan veloz, como el fuego que consume y que nada lo destruye, es así el poder de Dios. Como suave y fresca brisa, como bella una flor, como el cielo azul inmenso, es así el amor intenso de mi amado Salvador. Si necesito consuelo, pues todo no ha sido bueno. Si me arden hoy las heridas por tanta lucha en la vida, a mi Dios me acercaré. Con su amor me aliviará. Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo, mi alma nunca temerá. Si necesito la calma por las angustias de mi alma, si no encontrase ternura en donde hay tanta amargura, a mi Dios me allegaré. Y con su amor me cogerá. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá. ¿Qué tal si lo cantamos una vez más? Si necesito consuelo, pues todo no ha sido bueno. Si me arden hoy las heridas por tanta lucha en la vida, a mi Dios me acercaré. Con su amor me aliviará, ese amor que sana. Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo, mi alma nunca temerá. Si necesito la calma por las angustias de mi alma, si no encontrase ternura en donde hay tanta amargura, a mi Dios me allegaré. Y con su amor me acogerá. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio
que en mí permanecerá. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Vamos a seguir en el Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 24, que es un capítulo escatológico y apocalíptico. ¿Qué quiere decir escatológico? Es el futuro, lo que está por venir. Y apocalíptico son las cosas que nuestros ojos van a contemplar. Entonces, muchos de ustedes me dirán, pero ya hemos visto lo que dice ahí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, pero seguramente usted ha pasado por encima de él y no le ha dado la profundidad que tiene. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Respondiendo le dijo a sus discípulos, ¿veis esto? Dice. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí se refiere a la demolición o a el derrumbe del templo que había construido Salomón. Entonces los discípulos estaban asombrados por los bloques que habían puesto ahí en las murallas, tremendos bloques, y que dijera Dios que respondiendo les dijo, y porque dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces ellos pensaban que iba a ser una cosa metafórica solamente. Sin embargo, fue una realidad, porque el año 70 después de Cristo vino Tito y destruyó el templo que había remodelado, el templo de Salomón, que lo había remodelado Herodes. Y por supuesto, siguió Jesús diciéndoles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es la falsa doctrina, no es la sana doctrina, sino que es la doctrina enferma. Y por supuesto que usted tiene que pedirle a Dios discernimiento respecto de lo que está escuchando y lo que está viendo, porque todo esto está programado, nada está fuera de control. Y dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué dice que oiréis de guerras y rumores de guerra? Porque ya estamos viendo una guerra y vimos otra guerra, pero ahora se ha amenazado con un armamento nuclear. Entonces, un país que tiene 6.500 ojivas nucleares y otro que alcanza 5.300 o 5.500, tiene casi 1.000 ojivas menos, pero las comparte con el resto de sus aliados. Entonces, claro, si hay una desastre nuclear, obviamente que la cuarta parte de la creación o la tercera parte de la creación de Dios va a desaparecer por efecto de esta radiación nuclear. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, pero aún no es el fin. Claro, porque ¿cuándo será el fin? Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Entonces la iglesia somos todos los que hemos confesado a Cristo como su Señor y Salvador personal. No se equivoque, hermano, amigo, visita, hermana o amiga. No se equivoquen, porque Él no viene a buscar templos. A muchos les ha bajado la comezón de tener reuniones presenciales nuevamente, pero el Señor ha mandado esta quietud para que usted y yo nos preparemos para el encuentro con Él. ¿Y cómo debemos prepararnos?
Primero, obedeciendo. Segundo, leyendo su palabra y escudriñándola para ver qué es lo que me quiere decir a mí, porque esta es una palabra personal para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, orar. Por eso las tres cosas: primero obedecer, leer su palabra y orar. Por eso dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, está ahí como león rugiente esperando a quien devorar. Y claro, vamos a ver en el desarrollo de este mensaje de Jesús, escatológicamente hablando, porque no duerme ni deja dormir a todas las personas, porque Él no quiere estar acompañado con muchos ahí en el lago de fuego y azufre que está preparado para el diablo y sus ángeles. No soy catastrofista ni soy alarmista, pero sí estoy leyendo solamente lo que Jesús dejó escrito en su palabra. Y agrega ahí él: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Ahora, ¿a qué se refiere con eso los principios de dolores? Estaba refiriéndose a la mujer embarazada, porque la mujer embarazada, a medida que se acerca el día del parto, tiene dolores y tiene contracciones cada vez más frecuentes y más dolorosas. Por lo tanto, prepárese, porque los días que vienen adelante son días aciagos, son días dolorosos, de mucho dolor, porque la cosa va a ser terrible. Y le vuelvo a decir, no soy alarmista ni soy catastrofista, sino que soy realista. Y estoy describiendo lo que Jesús dejó escrito para usted y para mí. Y en el verso 12 dice: y por haberse multiplicado de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y todos hemos visto la maldad no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. El narcotráfico, los delincuentes, los asaltos, las encerronas, los portonazos, los desastres, las destrucciones en el mundo privado, y cada vez esto va a ser increciendo, va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque lo dejó escrito el Señor. Dice que todo esto será principio de dolores. Lo que ya anunció, las guerras y los rumores de guerra, el que se levante un reino contra otro reino, el que haya pestes, el que haya hambres, terremotos en diferentes lugares, es solamente principio de dolores. O sea, para que usted y yo nos preparemos para ese encuentro que será único e irrepetible con Jesús en las nubes. Le vuelvo a repetir: único e irrepetible con Jesús en las nubes, porque en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, anótelo al margen si quiere. 1 Corintios capítulo 15, verso 52 dice de que en un abrir y cerrar de ojos será la venida de nuestro Señor Jesús. Y en ese abrir y cerrar de ojos, que según los profesionales, los médicos oftalmólogos, han determinado que dura solamente ese parpadeo 11 milésimas de segundo, pues nos cambiará esta ropita que andemos trayendo y nos pondrá túnicas blancas, resplandecientes, sin arrugas y sin manchas, porque vamos a un lugar santo, excelso,
único donde no reina el pecado, la muerte, el dolor, la aflicción, la ira, la rabia, el enojo, el rencor, la avaricia. No existe allá todo eso. Y muchas otras cosas. Por eso dice que Dios enjugará las lágrimas que hemos derramado en este peregrinaje de la vida aquí en la tierra y las eliminará secando nuestras lágrimas. Él personalmente a cada uno de nosotros nos secará las lágrimas y eliminará todo dolor, todo sufrimiento, toda aflicción, todo maltrato que hayamos sufrido y también todo ningüeneo que hayamos pasado aquí en la tierra. Todo eso quedará atrás. Y porque el tiempo se nos acaba, vamos al versículo 37 al 39. Y dice así Jesús, no lo digo yo, Jesús lo dice, que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces usted me dirá, pastor, por más que leo esos versos, no los entiendo, pero aquí estamos para enseñarle. Cuando dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre en forma intempestiva, pero inexorable. Intempestiva, pero inexorable e irrepetible, porque no habrá otra oportunidad. Será única. Entonces hay que irse rápidamente cómo eran los días de Noé antes del diluvio. En capítulo 6 de Génesis, verso 5. Anótelo al margen ahí si quiere, por favor. En Génesis capítulo 6, verso 5. Dice que en los días de Noé, la gente lo único que pensaba era en la maldad. Y como Noé se demoró 120 años en fabricar el arca, donde tenía que salvar a todos los animales, 7 razas puras y una impura. ¿Por qué? Porque para poder ofrecer holocausto a Dios tenía que ofrecer 7 animales, uno mensual o 7 mensuales por todo un año mientras se reproducían los otros. Entonces usted va a tener que pensar que 120 años estuvo Noé predicando acerca de que se arrepintieran y se prepararan, porque Dios había decidido por la extensión de la maldad poner término a el mundo. Y por eso le dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero no tenga temor ni preocupación, sino que tenga paz en su vida y en su corazón, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. En el verso 13 del mismo capítulo 24 de Mateo, del Evangelio de Mateo, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted permanece hasta el fin haciendo la voluntad de Dios, entonces va a ver la salvación y la vida eterna para siempre, porque Dios viene a buscarle a usted y viene a buscarme a mí. Entonces Dios es bueno. Y dice que estaban comiendo en ese día y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron nada. Cuando dice casándose y dándose en casamiento, o sea, se estaban divorciando
y volviendo a casar. Eso es lo que estaban haciendo en la época de Noé. Dios estableció el matrimonio una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces, cuando dice estaban casándose y dando en casamiento, esto se refiere a que estaban divorciándose y volviéndose a casar. ¿Por qué? Porque ya les había aburrido la mujer que tenían, no hacía bien la comida, no mantenía a los niños limpios, no hacía bien el aseo, no lavaba bien la ropa, no la planchaba bien, etcétera, etcétera. Por pequeñas cosas ya el hombre se aburría y entonces le daba carta de divorcio y se anulaba de ella y se volvía a casar para estar en el orden de Dios. Pero a Dios no le agradó eso. Por eso dice, y no entendieron hasta que vino Dios al mundo con el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y será tan intempestivo, tan irrepetible e inexorable que usted no va a alcanzar a decir nada. Por eso tiene que prepararse y estar a cuentas con Dios ahora y todos los días. Dele gracias a Dios porque le permite amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y porque tiene todos los días un platito de comida al almuerzo, en la cena y seguramente si tiene desayuno, aunque sea tecito pelado y el pan pelado, dele gracias a Dios porque los tiene. Y dé gracias por las manos que intervinieron en la producción de esos alimentos y dele gracias a Dios por los que lo prepararon, el pancito, el tecito y todos los alimentos que usted tiene para la cena y el almuerzo. Y también pídale al Señor que lleve ese alimento a la mesa de sus hijos que no tienen que comer. Dios tiene dos clases de hijos, unos por creación y otros por adopción. Los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal somos adoptados. Por eso la invitación de esta mañana es que ahí donde está, en la intimidad de su hogar, usted cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana usted me ha regalado la vida y la salud para escuchar y ver este programa Puertas Abiertas, donde me hace reconocer que soy un pecador o pecadora. Pero Señor, en este momento me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerda de ellos y le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida para que cuando Cristo aparezca en las nubes por su iglesia, yo sea de la partida. Y en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese, usted y yo seremos de la partida igual que todos los creyentes. Pero este es el nuevo nacimiento. Hay que hacer la voluntad de Dios.
Lo dijimos en el programa del sábado pasado: obedecer, orar y leer la palabra. Así, o en mejor orden: obedecer, leer la palabra y orar. Y damos gracias a Dios porque esta mañana hemos podido escuchar una vez más la exhortación de su palabra para crecimiento y edificación de su vida. Si Él no ha venido todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Eso es, soy un náufrago, ¿acaso sueño volver? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo dame una gota de agua viva. Vuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti no sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado. I'm desperate, I confess I'm a mess, and I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm crying out for help. Tenía que en la tumba, felt like I was doomed, but my failures you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos, guide me to your heart, my promised land. Dame una gota de agua viva.